Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Tenemos a un gran entrevistado, como será Roberto Aguilar, que está con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Él es periodista y columnista de Diario Expreso, que por supuesto yo admiro muchísimo su trabajo. Es la primera vez que lo entrevisto, para mí es un placer. Y le estaba comentando detrás de cámaras el miedo que me daría ser él, no porque me dé miedo tener el talento y la capacidad que tiene, sino por la capacidad que tiene la tinta de incomodar al poder y de incomodar a ciertas personas que a mí me daría miedo incomodar. Roberto, no sé qué opines tú. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Hola Ricardo, buenos días. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de Radio Fuego. Oye, la verdad es que uno se acostumbra y lo que se trata de hacer es no enterarse de, Ya. de lo que le Si te mandan mandan a una carta decir. anónima, no, a la basura. Sí, A la no, basura. uno no se entera de lo que le mandan a decir a uno. Leo muy poco, poquísimo, casi nunca los comentarios de mis notas que pongo en las redes sociales, que básicamente es lo que pongo yo. No opino mucho en las redes sociales, no soy de estar metido en las redes peleando o diciendo cosas, muy poco. Y nunca me suelo meter en peleas. Y cuando alguna vez me meto en algún intercambio, siempre sigo la política de tener siempre la penúltima palabra. Y por cierto, algo que me parece en los últimos meses, en los últimos años, bueno, ahora que el expresidente Correa no está en el poder, es increíble la cantidad de veces que tuitea el expresidente Correa, ¿no? Impresionante. Sí, te Sí. cuento ¿Será, que será que es el presidente que más tuitea, el expresidente que más tuitea en el planeta? es muy probable. Te cuento que yo escribí hace unos meses un artículo sobre el comportamiento tuitero del expresidente. Le hice un monitoreo de varios días de lo que tuitea. Conté que en un día normal el expresidente Correa pone más tweets, y esto lo puse con los datos, con los números exactos, pone más tweets que Expreso, Teleamazonas, Ecuavisa juntos. Claro. Él solo, Rafael Correa, escribe y retuitea más tweets que todos esos medios de comunicación que tienen personas con un sueldo para poner tweets. Bueno, él pone más tweets que los tres juntos. Y Sí. la mitad no la mitad, el 9 de cada 10 de esos tweets son absolutamente venenosos y tóxicos, ¿no? Yo diría no solo que es el presidente que más tuitea, sino que es el tuitero más tóxico de la red, porque destila veneno. Ujú. Roberto, quisiera empezar, si estuviésemos hablando con una audiencia completamente que desconoce completamente la situación actual del país, en tus palabras, ¿qué está pasando en Ecuador? Para alguien que desconozca completamente la situación del país, yo lo que Sí. le diría es que el Ecuador está en una guerra con el narcotráfico. Ujú. Que esa guerra proviene de errores políticos, de haber pactado los políticos un espacio de operación con el narcotráfico, haberse hecho de la vista gorda para comprar un poco de paz social a cambio de dejarles operar, Ujú. y que ahora estamos metidos en una guerra que otros países no la han ganado tan claramente, ¿no? O sea, Colombia no ha ganado la guerra, México no ha ganado la guerra, Estados Unidos no ha ganado la guerra contra el narcotráfico. Uno puede pensar que solo se ganará cuando haya una decisión concertada de la comunidad internacional, que solo puede ser así, para Ujú. legalizar el consumo de drogas. Claro. Porque mientras las drogas sean un negocio ilegal, va a ser rentable, y mientras sea lo rentable que es ese negocio, siempre vamos a tener este problema. Roberto, pongamos en contexto, ¿cuál crees tú? Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Y cada uno tiene su propia teoría. Los de derecha dicen que es culpa de Correa, los de la izquierda dicen que es culpa de la extrema pobreza que tiene el país y de la ausencia del Estado en ciertos sectores de nuestro queridísimo Ecuador. ¿Tú cuál crees, en palabras exactas, que es el narcotráfico siempre ha existido en el país, pero quién o qué exacto episodio o situación llevó a que se dinamite esta situación hasta llegar a este sector en el que estamos?
Sí, Ricardo, yo creo que fue el acuerdo de pacificación, como se llamó, como lo Ujú, llamó el gobierno de Rafael Correa, que ese gobierno hizo con lo que en ese entonces eran pandillas juveniles, los Netas, los Latin Kings. ujú, Eh, Esto fue en el año 2009. De ahí viene esa famosa foto de Leandro Norero con Ricardo Patiño y Rafael Correa. ujú. Eh, Ese acuerdo de pacificación, uno, legalizó las pandillas juveniles, y dos, les permitió un espacio de operación que nunca dejó de usarse para hacer acciones ilegales. Es decir, lo que el gobierno hizo es, como decía, comprar paz social. Bajó el índice delincuencial. Por eso es que el correísmo hasta la fecha se jacta cínicamente de haber tenido los índices de asesinatos más bajos, pero a Ujú. cambio de proporcionar a estos grupos un espacio para sus operaciones. Rafael Correa ha dicho, no se puede comparar esas pandillas juveniles con estas bandas criminales de ahora. Pero no es que Claro, no se puede comparar, es que esas pandillas juveniles son estas bandas criminales. El caso es que él negoció con Norero, que después se convirtió en lo que se convirtió y ahora es el eje de este caso Metástasis. Y Norero es una figura este rato que es como un paradigma de lo que significa la narcopolítica y la intromisión del narcotráfico en la justicia y en la política. Lo que lograron estas pandillas juveniles en esos años fue potenciar su negocio hasta convertirse en franquicias del narcotráfico internacional y de los carteles mexicanos. Entonces yo diría que el acontecimiento que dinamita todo esto, para usarte unas palabras, es ese tratado de pacificación que se firmó en el año 2009, o que se produjo en el año 2009 en el gobierno de Rafael Correa. Y luego, claro, coherente con esto, hay una serie de decisiones de política pública que adopta el gobierno de Rafael Correa que no hicieron sino beneficiar a los negocios ilícitos de estas bandas, desde cosas que ya tantas veces se han dicho, ¿no? La expulsión de la base de Manta, eh, el cierre de la unidad de operaciones especiales de la policía. ajá, sí, Ah, Muchas cosas más, cosas que yo he reporteado y que te podría contar, como por ejemplo el asunto de, de, del comercio ilícito de sustancias precursoras para la elaboración de la cocaína. Había, ujú, había, había un organismo que era dependiente de la Procuraduría, el CONCEP, ajá, que funcionaba bastante bien. El CONCEP controlaba, entre otras cosas, las sustancias, lo que se llama sustancias sujetas a fiscalización, que son sustancias legales, pero que por ser que se usan en la industria, que se acetona, cosas así que se usan en la industria para distintos procesos industriales, pero que también sirven como precursores para la refinación de la cocaína. Esas sí, sustancias están controladas y el concepto lo hacía muy bien, tenía un control bastante estricto. Todas las industrias que necesitaban para sus procesos usar estas sustancias tenían un control muy estricto a través de un sistema digital. Tenían que registrar el uso y la importación de estas sustancias, cuánto consumían, para qué lo usaban. El concepto lo claro, controlaba muy bien. Un sábado salió Rafael Correa una sabatina y ujú, dijo, Gabriel Herrera, para entonces presidente del Congreso, elimíneme ese concepto que no funciona para nada, cosa que no era verdad, funcionaba muy bien. Y créeme, una secretaría adscrita a la presidencia. Ahí es lo que se creó, no me acuerdo cómo se llamó en ese momento, ahora se llama CETED. Pasó de depender de la Contraloría a depender de él, de la Procuraduría, perdón, a depender de él. Y cuando eso pasó, durante 6 meses se suspendió el control de sustancias controladas. ajá, Y luego de esos 6 meses
este nuevo organismo, lo que hoy es el CETED, emitió un nuevo reglamento parido en Carondelet, y este nuevo reglamento eximía del control Ujú, a los organismos públicos y a las empresas públicas, incluido Petroecuador, que era el mayor consumidor, porque es una sustancia que se usa para la desecación de pozos petroleros, de cloruro de calcio. ujú, Cuando Lenín Moreno llegó a a la presidencia, encontró que había un tráfico de cloruro de calcio. Y si tú haces una búsqueda si le preguntas al dios Google cloruro de calcio Ecuador, te salen las capturas de cloruro de calcio que hubo durante durante los primeros 2 años de gobierno de Lenín Moreno. Había prácticamente una captura o dos semanales. ujú. El cloruro de calcio, cuando Correa dejó el poder, circulaba libremente por el país, y era básicamente porque el control se relajó, por una decisión política de su gobierno, permitieron que esa circulación se produzca Claro. al quitar el control de las empresas y organismos públicos, Sí. hospitales, evacuadores. Roberto, Roberto, ¿y el rol del Estado eh, Rafael Correa se va el 2017, tú me dices que estas incautaciones empiezan en el gobierno de Moreno en el 2019, pero de ahí el rol del Estado, ¿cuál ha sido, desde tu perspectiva, desde el 2017 que se va Correa hasta la salida de Lazo y la llegada de Noboa, digamos? Comparto contigo plenamente las dinamitas que puso Correa en el camino para que explotara este tema, pero se podría decir que los posteriores gobiernos no las acapararon, no asimilaron el tema y no lograron detenerlo, digamos. ¿Tienen más culpa los gobiernos por no hacerlo o crees que el rango de acción que tenían era muy bajo a base de los cambios estructurales que había hecho el gobierno de Correa y la Constitución? Yo creo que todos tienen responsabilidad. Yo creo que la mayor corresponde al gobierno de Rafael Correa, que operó esa fue su política pública, vamos, o sea, eso es lo que decidieron hacer. Entiendo que también tenía que ver con el negocio de un montón de gente, y con las posibilidades de financiamiento de sus propias campañas, que ahora los chats del caso Metástasis nos confirman que muchas campañas de candidatos en muchos municipios han estado financiados de esta manera, Uh -huh, con dinero ilícito del narcotráfico. uh -huh, Luego lo que hemos tenido es un Estado cooptado en instituciones absolutamente infiltradas por narcotráfico, un sistema de justicia que ya sabemos lo que es. Em, y ha faltado una decisión política en todos los gobiernos, digamos, en el de Lenín Moreno, aunque curiosamente el de Lenín Moreno fue al que menos se le puede achacar esto, de falta de decisión política para iniciar la reforma política que este país necesita para empezar a librarse de este problema, porque este problema no tiene una solución militar, y yo creo que es una reforma política lo que más encaminaría al país en una solución, porque mientras tengamos un sistema político en el que impunemente operan o funcionan operadores políticos del narcotráfico que hasta han llegado a sentarse en la presidencia de la Asamblea Nacional, esto no se va a arreglar. claro. Entonces, yo lo que veo es que ha habido en Lenin Moreno menos, pero también en Guillermo Lazo, y ahora, por supuesto, más que en cualquier otro, en Daniel Noboa, una absoluta falta de voluntad política para hacer esa reforma política, que es en realidad lo que el país necesita para encaminarse a una transición. Todo el mundo habla de una transición, de que si este gobierno, que apenas va a estar año y medio, puede ser un gobierno de transición. Pues parece que no. Lo único a lo que quiere transicionar este gobierno es a su propia reelección, lo cual lo inhabilita para cualquier tipo de transición política. Y esa transición política no se opera. Seguimos en un país sin un régimen de partidos, donde los partidos que operan son, o sea, tenemos más de 200 partidos en un país de 18 millones de habitantes. Tenemos tantísimos problemas con estos partidos de papel, ¿no? Porque Uh mucho -huh, se habla de las empresas de papel. ¿Qué son las empresas de papel? Empresas que están dormidas, constituidas en Panamá, guardadas en una carpeta hasta que necesitas moverlas para
hacer una transferencia ilícita de dinero trucho. Ujú. Un partido de papel es lo mismo, es un partido que está dormido en una carpeta en el CNE hasta que llegan las elecciones y sale a alquilarse. Ese es el sistema político que tenemos ahora. Y con ese sistema político donde el único partido o movimiento determinante es el correísmo, hasta el Partido Social Cristiano, que se mantiene, pero hasta el Partido Social Cristiano ha entrado en crisis. Eh, yo creo que es muy difícil salir de esto. Roberto, un sector del país que yo creo que es un sector más allegado, por supuesto, a los ideales del presidente Correa, y de hecho el presidente Correa en medios de comunicación belgas, hablando no sé si perfecto francés, pero en francés, menciona que una de las razones, o la razón principal, a diferencia de lo que tú dices, de la debacle, por supuesto haciendo apología a su figura política, de la debacle social que existe en el país, del narcotráfico y la inseguridad, es la extrema pobreza. Y yo te quiero preguntar a ti si tú crees que existe correlación entre que Ecuador sea un país muy pobre y que al mismo tiempo sea un país muy peligroso, porque si esto es cierto, se podría decir entonces que los países que son más ricos no tienen ningún tipo de delincuencia, ningún tipo de violencia, ningún tipo de Mm. narcotráfico, y los países más pobres están completamente inundados en el tema, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que es el punto medio ahí, Roberto? Obviamente yo creo que hay una relación entre pobreza y criminalidad, Ujú, pero yo no creo que esa relación es automática. Si uno piensa en las comunidades indígenas, que son las zonas más pobres, no están ahí las bandas criminales, ¿no? No son de las provincias con mayor índice de desnutrición infantil. Hay zonas de población indígena que son realmente las más pobres de las pobres en este país, y de ahí no salen las bandas. ¿Por qué? ujú, Porque hay un sentido de comunidad, precisamente porque son comunidades indígenas. Al haber un sentido de comunidad, hay sentidos de pertenencia, hay controles que funcionan al interior de la comunidad, incluso hay sistemas de autoridad que entran en funcionamiento. O sea, lo que produce la delincuencia más que la pobreza, o sea, hay un cóctel de todas estas causas, pero más que la pobreza es la falta de comunidad, la falta de sentido de espacio público. Lo que produce la pobreza es que no hay un espacio, lo que produce la criminalidad es que no hay un espacio compartido, y el espacio público es un espacio de nadie, es un espacio baldío. No hay un sentido de pertenencia. En claro. las ciudades, en este país, la gente no se apropia de sus espacios públicos porque no los considera suyos, entonces están tomados por estas bandas. Entonces no hay futuro, entonces no hay posibilidades, no hay posibilidades de socialización más allá que estas que ofrecen estas bandas que tienen también ciertos cantos de sirena que enamoran a jóvenes abandonados por el sistema educativo, con su estética, incluso hay una música que es propia de esta, hay un sistema de valores que resulta atractivo. Ahí hay, sobre todo esto que digo, un sentido de pertenencia. Estas bandas criminales entiendo que proporcionan a estos jóvenes absolutamente marginados de todo Claro. lo institucional, les proporcionan un sentido de pertenencia, y eso es atractivo. Pero no es Sí. la pobreza, es la falta de comunidad. Tú mencionaste, cuando hiciste la enumeración hace unos minutos de los presidentes, que mencionaste a Correa, que mencionaste a Moreno, que mencionaste a Lazo, mencionaste que Noboa, tal vez más que todos los que nombraste, que nombré previamente, se podría decir que la inacción que tienen ha causado todo esto. ¿A qué te refieres tú con la inacción de Noboa y cómo evalúas por ahora sus movimientos? Me refiero a su inacción con respecto a la necesaria reforma política. Ujú, No la va a hacer. ujú, No la va a hacer porque tiene expectativas con respecto a lo rentable que le puede hacer una buena relación con el correísmo. No lo va a hacer porque, lejos de ser un presidente de transición, es un presidente que está buscando la reelección. De hecho, esa es su máxima prioridad. Y de hecho, eso es lo que fue a decir cuando era
presidente electo, todavía no se posicionaba, pero ya se posesionaba, pero ya había ganado las elecciones y fue a visitar Washington, se reunió con los organismos, con los representantes, los multilaterales, y lo que les dijo básicamente es, me tienen que ayudar para que pueda reelegirme, porque si no va a venir el socialismo o algo así. Y Claro. esta perspectiva de que lo que quiere este presidente nuevo es reelegirse, es lo que hizo subir el riesgo país a las nubes, porque es claro para los organismos multilaterales que un presidente que busca la reelección no va a tomar las medidas impopulares que se necesitan para poner en orden la economía. Y eso mismo pasa en la política. En tanto Noboa quiera reelegirse, sabe que no puede hacer lo que hizo Guillermo Lasso, que es romper con el correísmo. Él está Claro. empeñado en este tema del narcotráfico, está empeñado en la solución militar, que en cambio sí le produce réditos políticos, porque todo el tiempo puede estar dando cuenta de acciones militares, de capturas, de incursiones en las cárceles, etcétera, cosas que la gente espera, desea y necesita, y por lo tanto está constantemente aplaudiendo al presidente, aunque finalmente esas cosas no vayan a resolver el problema de fondo. Yo creo que ya estamos prácticamente en año de elección, porque ya en agosto, septiembre se vienen las elecciones y que tú me digas a mí que para ti Noboa se va a la reelección me parece muy interesante. Es algo que ya sabíamos, pero evidentemente siempre hay que hacer esa reconfirmación última. Te pregunto, Roberto, para finalizar y agradecerte. Planes finales de Noboa. ¿Qué debe hacer Noboa en este último año, cortito? ¿Y quiénes son las figuras que, porque siempre hay una persona o un candidato que se podría decir, no voy a decir que se aprovecha, pero utiliza el momento de forma para, como plataforma para decir, bueno, esto lo voy a utilizar a mi favor para la campaña. ¿Qué personas o qué candidatos crees que podrían utilizar a su favor el momento del país para poder lanzarse y ser favoritos para la próxima campaña presidencial del 25? Depende de para qué, ¿no? O sea, yo lo que insisto, para sacar al país del hueco, lo que debería es empezarse de una vez por todas una reforma política. Ujú. Pero él no va a hacer eso. Para reelegirse, yo creo que está quizás en el camino correcto, ¿no? Seguir multiplicando acciones militares, solucionen o no el problema. De esa manera él mantendrá un cierto margen de respaldo popular, y mantener su alianza con el Partido Correísta, que le procurará un margen de gobernabilidad. Y Roberto, ¿y tú crees que al correísmo le vaya, si la situación del país sigue así como está, tú crees que para inicios del 25 al correísmo en elecciones le irá peor que el año pasado, le irá igual o le irá mejor? Siempre hablan del techo, ¿no? De que el correísmo tiene un techo. Yo no estoy tan seguro de eso, o no creo que ese techo sea algo significativo. El correísmo tiene un 30% de votación dura, Ujú, que es lo que ha sacado en todas las elecciones, incluyendo las que ha perdido. ujú. Y en la última elección sacó 48% de votación en la segunda vuelta. Luisa González quedó a 4 puntos de Noboa, y a dos Es muy puntos. poco para lo que decían las encuestas, ¿ah? Sí, pero cuando dices que el techo de este partido es 48%, o sea, si tu techo está a 2 puntos de la mayoría, a dos puntos No, de la no es un mitad, techo altísimo. entonces no es un techo, no es relevante como techo, o Claro, sea, eso no es un techo, claro. porque con cualquier circunstancia, si tenía un candidato mejor, o si el candidato rival era peor, o si había un golpe de suerte en el debate, o qué sé yo, cualquier cosa, implique esa cosa, o había una semana más de campaña. En cualquier momento el correísmo puede ganar las elecciones. Ujú, Entonces, de lo que sabemos, tiene un 30% de votación dura, de ahí no se ha movido, no creo que se mueva. ujú. Y en las próximas elecciones puede pasar cualquier cosa en realidad. ¿No te salta que podrías otra vez tener protagonismo en las papeletas un Otto Sonnenholzner, un Jan Topic? ¿No te Sí. suenan estos nombres? Sí, claro que sí. Yo creo que ellos vienen construyendo una figura, han estado moviéndose. Otto Sonnenhosner ha estado
presente en medios de comunicación, opinando sobre la coyuntura política todo el tiempo. Jan Topic, lo mismo con respecto a su tema fuerte, ¿no? El tema que él espera que le lleve a la presidencia, que es el de la seguridad. Se ha ofrecido para hacerse cargo del asunto, ¿no? Directamente. Yo creo que ellos son dos candidatos con posibilidades, sí. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.